Hola, ¿cómo están? Me da gusto saludarles. Guillermo Camino con el tema de cultura cívica, cómo crear una o cómo participar en la cultura cívica de nuestro entorno, la perspectiva bíblica del rol que debe tener el creyente como ciudadano. Y hemos estado explorando algunos principios que vienen de la palabra para precisamente involucrarnos dentro del desarrollo de la cultura cívica de nuestras ciudades, de nuestro país. Uno de los subtemas o módulos que hemos estado hablando, que le denominamos nación y gobierno, hemos estado explorando algunos sistemas de gobierno, algunas ideologías de gobierno que se practican actualmente en nuestro entorno. Veíamos 4 tendencias principales. Dentro de esas 4 variantes principales que analizábamos, pues decíamos que de ahí hay matices, hay variantes dentro de cada una de las tendencias, y analizábamos cómo algunas de estas ideologías o sistemas de gobierno podemos coincidir en cuanto a sus metas o sus anhelos, lo que buscan, sus prioridades. Podemos coincidir en algunas de los objetivos que se persiguen, pero también podemos ver que en cada una de ellas pues también hay cosas que son contrarias a lo que entendemos que es la voluntad de Dios, o que es contrario a los preceptos o principios que encontramos en la Biblia. Esto es obvio porque los sistemas de gobierno que actualmente funcionan prácticamente han salido de la perspectiva o de la mente humana. No necesariamente esto está mal. Lo único que sí tenemos que entender es que todo lo que sale de la mente humana, pues tiende a ser incompleto. Puede tener una perspectiva correcta, pero también hay muchas cosas que se escapan si nosotros no contemplamos los principios de la palabra, que a final de cuentas nosotros como creyentes entendemos que la Biblia es nuestra fuente principal de fe y de directriz, ¿no? De preceptos, de principios, de cómo debemos de vivir la vida y los objetivos que debemos de perseguir. Entonces, la gran diferencia entre los sistemas de gobierno que actualmente existen, los que han sido creados por el hombre, es que el sistema en el cual vive el creyente es un sistema distinto, es el sistema del reino de Dios. Y en ese sistema, en el reino de Dios, operan diferentes principios que no necesariamente se analizan o se entienden con el razonamiento humano. En algún tema hablábamos de que no nada más tiene que ver con la razón, hay una realidad física tangible, pero hay una realidad espiritual que se tiene que discernir con el espíritu, y por eso es necesaria la palabra de Dios. Bueno, algo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a profundizar sobre el principio de responsabilidad. Vamos a analizar a qué se refiere este principio de responsabilidad, luego lo vamos a ligar con estos sistemas, porque es importante entenderlo y cómo aplica a los sistemas de gobierno. Y ahí vamos a analizar algunas carencias de estas 4 perspectivas, y luego obviamente vamos a ver cómo poder vivir y aplicar este principio en nuestras vidas personales. La sesión pasada estuvimos analizando el principio de autoridad. En ese principio de autoridad entendíamos cómo Dios establece los gobiernos, tanto en la carta a los romanos como una carta que escribe el apóstol Pedro. Veíamos que los gobiernos son establecidos por Dios. Ahora, esto es una verdad que está establecida, pero no por ello debemos de concluir de que los gobiernos necesariamente van a ser la voluntad de Dios o van a operar bajo los principios que Dios estableció. De hecho, vamos a notar que muchas veces operan estos gobiernos en contra de los principios de Dios, aun cuando Dios en su palabra dice que Él los estableció. Dios establece los gobiernos, a veces permite esos gobiernos para bendición, pero a veces los permite para disciplina. Y cuando Dios disciplina, al final del día, al final de ese proceso, pues también es para bendición. Es una de las cosas que hemos mencionado, lo dijimos en su momento en el tema. Una de las responsabilidades que veíamos en estos pasajes que le asigna Dios a los gobiernos, por un lado, ellos deben de practicar justicia. Ellos deben de procurar la justicia de los lugares donde están gobernando. Y una forma de administrar la justicia tiene que ver con castigar al que hace lo malo, pero también elogiar o beneficiar
al que hace lo bueno. Un gobierno que no está castigando al que hace lo malo y no está beneficiando, ¿verdad? O dándole beneficios al que hace lo bueno, pues está actuando fuera de los planes de Dios, fuera del propósito de Dios que tiene para los gobiernos. Nosotros como gobernantes, como gobernados, nuestra responsabilidad es someternos. Ese es el mandato de Dios, que nosotros tenemos que someternos a las autoridades. Ahora, aquí lo debemos de ver con, piensa, y lo mencionamos la sesión pasada, el sometimiento del creyente que debe de tener hacia las autoridades debe de ser permanente. El sometimiento es permanente, pero la obediencia es parcial. Es decir, ¿cuándo nos debemos de someter? Siempre. ¿Cuándo debemos de obedecer? Solamente cuando lo que se nos pide hacer no va en contra de algún precepto o principio bíblico. Eso es parte de lo que veíamos. Otra de los puntos que veíamos en este principio de autoridad es que necesitamos identificar las jurisdicciones de las autoridades. Dios ha establecido para el creyente al menos 4 principales jurisdicciones. Una es el gobierno, la otra es el trabajo, la otra es la familia y también tenemos la congregación. Cada una de estas estructuras tiene una estructura de autoridad y tenemos que identificar cuando viene una orden o una indicación de una autoridad, debemos de preguntarnos a qué jurisdicción pertenece. Y veíamos, por ejemplo, que el gobierno tiene cierta jurisdicción. Todo lo que tenga que ver con la operación de un país, pues ahí tiene jurisdicción. Todo lo que le permita, en este caso a México o a otros países que son constitucionales, todo lo que les permita la Constitución, pues ellos tienen jurisdicción dependiendo el espacio donde están gobernando. Pero el gobierno no se puede meter a la esfera de la familia. Es decir, Dios estableció que las autoridades dentro de la familia son los padres de familia. Cuando el gobierno se quiere meter al gobierno de la familia, está violando un principio bíblico. El gobierno no es su jurisdicción legislar o dar órdenes en cómo debemos de educar a nuestros hijos o a qué escuela ir o qué tipo de educación le vamos a dar, porque esa es la jurisdicción. ¿A quién le va a pedir cuentas de la educación de los hijos? A los papás. En el caso del trabajo, pues también tiene su jurisdicción, donde hay una estructura, dependiendo de la empresa, hay una estructura de autoridad donde están los directivos, gerentes, supervisores y toda una cadena de mando, y pues donde termina su jurisdicción cuando ya no tiene que ver con aspectos del trabajo, una indicación. Y tenemos la jurisdicción congregacional, todo lo que tiene que ver con el movimiento al cual pertenecemos, al cual nos congregamos, que puede ser una iglesia, una denominación. Si nosotros estamos participando en alguna actividad que organiza o que está liderada por la denominación, por la congregación o por estos movimientos, pues hay una estructura de autoridad, y si nosotros deseamos pertenecer a ese grupo, pues tenemos que someternos a esas indicaciones. Sometimiento siempre va a ser completo, pero la obediencia va a ser parcial. Está limitada a que nos pidan hacer algo que va fuera de los principios de Dios. Básicamente eso es lo que hemos abordado, que quería hacer un resumen de todo esto. Hoy vamos a ver otro principio que también es importante, aparte del principio de autoridad, que es el principio de responsabilidad. Este principio de responsabilidad nos va a ayudar muchísimo a entender ¿por qué y hasta dónde deberíamos de coincidir con algunas propuestas de los sistemas de gobierno que actualmente existen? Quiero empezar con un pasaje bíblico. Es una carta que le escribe, la primera carta que le escribe el apóstol Pablo a Timoteo. Está en el capítulo 1, versos 5 al 7. Lo voy a leer y voy a hacer algunas observaciones de este pasaje. Dice: pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. Quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. ¿Qué nos está diciendo este pasaje y cuál es la recomendación que le está haciendo Pablo a su discípulo Timoteo? Una de las claves aquí, y esto nos debe interesar a cada uno de nosotros, es que menciona cuál es el propósito de nuestra instrucción. Es decir, ¿por qué necesitamos ser enseñados en la palabra?
Cuando habla de instrucción se está refiriendo a todo lo que viene en el Antiguo Testamento, toda la enseñanza que viene por los profetas del Antiguo Testamento, y viene obviamente la instrucción para este tiempo, todo lo que venía en los evangelios, y obviamente la enseñanza de los apóstoles a los creyentes. ¿Cuál es el propósito de esta instrucción o de esta enseñanza? Y este es el propósito. Es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Es decir, el propósito de esta instrucción es el amor, pero no cualquier tipo de amor. Es un amor que es nacido, que es gestado con ciertas características. Dice, de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Si no trae estos tres elementos, este desarrollo de amor, hay algo mal en nuestra instrucción, hay algo mal en nuestra enseñanza. ¿Cómo nosotros podemos ver si este amor que hemos permitido que el Espíritu Santo desarrolle en nuestra vida es nacido de un corazón puro, de una buena conciencia, de una fe sincera? Bueno, aquí comparan el versículo 6, dice, pues algunos desviándose de estas cosas, es decir, se olvidaron del corazón puro, se olvidaron de la buena conciencia y se olvidaron de una fe sincera. Desviándose de estas cosas, ¿qué pasó? Se han apartado hacia una vana palabrería. Es decir, dan enseñanza, dan instrucción, pero la palabra que enseñan es vana, es inútil. No hay fruto de esa palabra. ¿Por qué no hay fruto? Porque no tiene un corazón puro, no tiene una buena conciencia y no tiene una fe sincera. Y luego termina el pasaje diciendo, quieren ser maestros de la ley. Estamos hablando de que están enseñando la palabra de Dios. Dice, aunque no saben lo que dicen ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Es decir, están enseñando la ley, pero no la están entendiendo. La enseñan como con autoridad, porque dice que hacen declaraciones categóricas, pero no lo entienden. No están yendo más allá, lo están diciendo ahora sí por repetirlo, ¿verdad? Porque así han sido enseñados, pero no lo entienden. ¿Qué les está faltando? Corazón puro, una buena conciencia y una fe sincera. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando del principio de responsabilidad? Bueno, cuando nosotros tenemos estos tres elementos, limpia conciencia, corazón puro, fe sincera, es que nosotros podemos influir de manera positiva y efectiva ante los demás. Esa es parte de la clave. Nosotros como creyentes, como eclesía de Dios, y ya hemos hablado un poco de esto en una sesión anterior, nuestro llamado es influir de manera positiva, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Tenemos que influir de manera positiva en la vida diaria de todas las esferas de la sociedad. Por eso tenemos que estar involucrados en la política. Decíamos que política tiene que ver con la vida de la ciudad. Nosotros tenemos que estar metidos en la vida de la ciudad y queremos influir. ¿Qué necesitamos? Limpia conciencia, corazón puro y fe sincera. No nada más enseñar por enseñar. Es sí en la enseñanza, pero está motivada por amor. Pero ese amor tiene que tener un corazón puro, fe sincera y también una limpia conciencia. Si nosotros olvidamos este principio esencial, vamos a caer en discusiones sin sentido. Es decir, nos interesa más ganar los argumentos que tocar a la gente, que influir de manera positiva, que preocuparme por las necesidades sentidas que tiene la gente. Y por consecuencia nos van a juzgar de hipócritas porque decimos una cosa y hacemos otra. Ya hemos hablado también de este principio de la levadura, ¿verdad? De la levadura de los fariseos y de los saduceos, que es la hipocresía. Y por consecuencia, porque nos metemos en discusiones en sí, no nos interesa el prójimo, ¿verdad? Y nos juzgan de hipócritas, perdemos nuestra posición de influencia. No vamos a poder afectar la vida de nuestro entorno. Ahora, quiero centrarme en de estos tres elementos en la buena conciencia, porque creo que si nosotros tenemos un corazón puro, tenemos una fe sincera, nos va a producir también esta buena conciencia. Quiero concentrarme en esto, a explicarlo y ver cómo funciona todo esto y qué tiene que ver con todo el tema. Una buena conciencia es aquella que es fuerte y sana. El término usado en la palabra de Dios de buena conciencia lo podemos comparar a una tierra que ha sido cultivada en tierra fértil, en tierra adecuada, en buena tierra.
Cuando uno siembra en mala tierra, pues el fruto va a ser muy poco o no va a ser nada. Pero cuando es buena la tierra, es adecuada, entonces va a haber mucho fruto. Si hay una buena conciencia, quiere decir que la semilla de la palabra va a producir mucho fruto. Ahora, una buena conciencia tiene que estar libre de ofensas para con Dios, pero también para con las personas. Muchas veces solamente nos preocupamos por estar libres de ofensas para con Dios. Y eso, pues básicamente lo hacemos cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, aceptamos que hemos pecado delante de Él, que le hemos ofendido a Él, nos arrepentimos y le pedimos perdón por nuestros pecados y aceptamos el sacrificio, el pago que hizo Jesucristo en la cruz en sustitución por nosotros. Nosotros debemos de haber pagado con muerte, pero Jesucristo se ofreció a sí mismo para pagar por nosotros. Y nosotros entendemos que eso paga nuestra ofensa delante de los ojos de Dios, ¿verdad? Ese tema como que lo hemos resuelto. Pecamos y le pedimos perdón a Dios. Pero la parte donde no hacemos mucho énfasis muchas veces es estar libre de ofensas para con las personas. El mandamiento más importante que entendemos es amar a Dios sobre todas las cosas, pero el Señor Jesús dice, y el segundo es similar a este, que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si nosotros no nos preocupamos de estar libres de ofensas para con las otras personas, pues obviamente no estamos amando a nuestro prójimo como nosotros mismos y eso va a ser un estorbo. Una conciencia limpia me permite mirar a cualquier persona a los ojos. Para poder mirar a los ojos a cualquier persona, pues debe de estar libre de ofensas. Ahora, cuando yo no estoy libre de ofensas, lo que va a aparecer de manera automática, es un sistema de alerta que Dios puso en cada persona. Va a salir una alerta que nosotros le entendemos como culpa. Cuando yo hago algo incorrecto, cuando yo peco, cuando yo hago lo malo delante de los ojos de Dios o delante de las personas o ofendo a alguien, lo primero que aparece internamente es culpa. Esto aparece, yo estoy seguro que a todos nos ha pasado y le puedo asegurar que la primera vez que usted robó, mintió, cualquier pecado que haya cometido, usted sintió culpa. Eso es normal. Es parte del sistema que Dios nos dio. ¿Por qué? Porque ese sistema que le llamamos culpa produce que vayamos a pedir perdón, a ponernos a cuentas con la parte que hayamos ofendido. ¿Qué es la culpa? Bueno, la culpa es la percepción dolorosa en nuestro ser interior y nos dice que hemos violado una ley básica de la vida. Eso lo puso Dios. Eso lo puso dentro de la conciencia. Nada más que nosotros podemos ver también en la palabra de Dios que la conciencia se puede cauterizar. La cauterización es perder sensibilidad a. Si yo no arreglo los errores o los pecados que he cometido, no me pongo a cuentas y sigo cometiéndolos, poco a poco voy a perder sensibilidad de lo grave que es pecar. Me voy a ir acostumbrando a ello. Voy a terminar creyendo que así es la vida porque no he tomado la responsabilidad de ponerme a cuentas, ya sea con Dios o con los demás. Cuando nosotros sentimos culpa, uno de los peligros que podemos tener, porque la respuesta o la inclinación natural de una persona a ese sistema de alerta que es la culpa, normalmente es justificar nuestras acciones en vez de asumir responsabilidad. ¿A qué me refiero con esto? Esto lo podemos ver claramente desde el Génesis, desde la creación, desde los primeros seres humanos, Adán y Eva. Ellos se les dio una indicación, se les dijo, de este fruto de este árbol no vas a comer. ¿Y qué fue lo que hicieron? Desobedecer esa instrucción. Pecaron delante de Dios y comieron de ese árbol. Se acerca a Dios con ellos y les pide cuentas. Se acerca para decir, oye, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Y la respuesta de Adán y Eva fue justificar sus acciones. En el caso de Adán, cuando lo confronta a Dios, le responde, la respuesta de Adán es, la mujer que me diste. Ella fue la que me dijo que comiera. La instrucción se la había dado a Adán y Adán se justifica diciendo, la mujer que me diste, ella fue la que me dio de comer. En lugar de asumir la responsabilidad. Va Dios con Eva y le dice que entregue cuentas por qué comió de ese fruto o de ese árbol y le dice, la serpiente me engañó.
Es decir, ¿quién le había dado a la mujer al hombre? Dios. ¿Quién había creado a la serpiente? Dios. ¿De quién era la culpa? Pues de Dios. No asumieron la responsabilidad. Simplemente echaron la culpa. Adán se le echó a Eva y Eva se le echó a la serpiente. Ahora, dijeron parte de verdad, sí, su mujer le dio de comer, sí, la serpiente le engañó, pero ellos sabían la instrucción que tenían y era que no podían comer de ese fruto. Así somos los seres humanos. Esa es la inclinación natural que tenemos cuando hemos roto una ley básica de vida establecida por Dios. Seamos o no seamos creyentes, viene una reacción interna que se llama culpa. ¿Qué es lo que está esperando Dios? Dios está esperando que asumamos la responsabilidad. Los creyentes entendemos y sabemos que Dios es un Dios de perdón, que es un Dios de misericordia. Si Adán y Eva, en lugar de haberle echado la culpa a otro, hubieran aceptado la responsabilidad y hubieran dicho delante de Dios, Señor, si cierto te desobedecimos, perdónanos. La pregunta es, ¿Dios los hubiera perdonado? Yo me adelanto. Sin duda, Dios los hubiera perdonado, porque Dios no puede ser diferente de cómo es. Dios perdona y Dios es misericordioso. No puede ser de otra manera. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, sin duda, Dios los hubiera perdonado, pero ellos decidieron no asumir la responsabilidad personal de trabajar en eso que habían hecho, de lo malo que habían hecho. ¿Cuál es el problema que tenemos y cómo se relaciona con este tema de los sistemas de gobierno o las ideologías de gobierno? Los sistemas que actualmente tenemos, los principales sistemas de gobierno que tenemos actualmente, una de sus características, independientemente de la corriente, están enfocados en defender ciertos derechos, diferentes cada uno, pero ciertos derechos. Le dan prioridad a ciertos derechos. Esa es una de las características que son similares en estas diferentes corrientes de pensamiento o de gobierno o ideologías. ¿Cuál es la diferencia con el sistema del reino, el sistema de Dios? Bueno, el sistema de Dios, el sistema del reino, es que se enfoca y enfatiza las responsabilidades antes que los derechos. Lo voy a volver a repetir. El sistema del reino, el sistema de Dios, enfatiza las responsabilidades antes que los derechos. Y eso es lo que nos diferencia de los sistemas que actualmente se usan en los diferentes tipos de gobierno. Aquí les recuerdo esta lámina que ya hemos visto en otra sesión. Tenemos los 4 principales tendencias, ¿verdad? Por el lado izquierdo, las tendencias de izquierda que se les llaman, tienden al igualitarismo, es decir, están provocando una sociedad igualitaria, todos iguales. Ese es, digamos, lo estoy generalizando. Y del lado derecho, las tendencias de derecha, su tendencia es al individualismo. O sea, lo más importante es el individuo como tal. En el lado izquierdo, el que esté más pareja toda la cosa, que estemos lo más iguales posibles, y en el otro lado, el individualismo. ¿Cuál es el gran problema y dónde estamos en una percepción diferente a ellos? Bueno, del lado izquierdo, que tenemos al socialismo y al totalitarismo, que buscan el ser igualitarios, su lucha es por los derechos de grupos. Una de las características de estas tendencias de izquierda es que están defendiendo los derechos o están luchando por defender los derechos de ciertos grupos, principalmente minoritarios. Por ejemplo, sindicatos, ¿verdad? Puede ser de maestros, puede ser de petróleos, puede ser de lo que usted quiera, electricistas, cualquier tipo de sindicato, ¿no? Se reúnen en grupos y están buscando. Los movimientos lésbico-gay, pues también se ubican de este lado. ¿Por qué? Porque se consideran una minoría y que se están violando sus derechos. Pero así puede haber 1000, ¿no? Normalmente tienden a luchar por los derechos de grupo. Ahora, el gran problema al poner por encima los derechos es que la tendencia es olvidarse de la responsabilidad personal. El poner por encima los derechos de grupos, aunque sean minoritarios, lo que ocasiona es que muchas veces se hacen víctimas
del sistema en el cual están viviendo. Como son grupos minoritarios, entonces apelan a que el sistema de la mayoría está violando los derechos de las minorías. Y obviamente tienden a coartar la responsabilidad o a minimizar la responsabilidad personal o a limitar incluso la libertad personal con tal de que se respeten los derechos de los grupos. Del otro lado, de las corrientes de derecha, cambia un poquito. La lucha también es por derechos, pero principalmente es lucha por los derechos individuales, por los derechos del individuo. Es decir, yo puedo hacer lo que me plazca, yo puedo decidir a qué dedicarme, ¿verdad? A diferencia de los derechos de grupo. Ponen por encima los derechos del individuo por encima de los derechos de grupo. ¿Cuál es el problema, la tendencia de estas corrientes? Que a veces se olvidan, con mucha frecuencia, de la responsabilidad social. Ahora, aquí es donde entramos a un punto interesante. Desde la perspectiva bíblica, tan importante es la responsabilidad personal como nuestra responsabilidad social. Si entendemos cuál es nuestro rol dentro de la creación, Dios es el dueño, nosotros solamente somos mayordomos de la creación. No somos dueños de la creación, somos mayordomos. Y como mayordomos tenemos responsabilidades, no tanto derechos. Y nuestra responsabilidad la vamos a entregar un día cuentas delante de Dios de lo que hicimos con nuestra libertad individual. Podemos decidir hacer lo bueno, podemos decidir hacer lo malo, pero nosotros vamos a asumir esa responsabilidad, vamos a entregar cuentas de esa responsabilidad personal. Para Dios es importante esa libertad y algún día, y nos ha dado esa libertad para que asumamos responsabilidad individual. Pero también nos ha dado una responsabilidad social. Por eso el Señor Jesús decía que el segundo mandamiento es tan importante como el primero, así como amar a Dios, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nosotros, y déjenme usar esta frase, debemos de ser guarda de nuestro hermano. Esa responsabilidad es la que no quiso Caín con respecto a Abel. Cuando le dice, oye, ¿y tu hermano dónde está? Y dice, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Eso era la expectativa de Dios, que nosotros seamos guarda de nuestros hermanos, sobre todo de los que están en una posición más vulnerable que nosotros. En otras palabras, la diferencia de los sistemas que vemos aquí, si lo comparamos con el sistema del reino, es que se enfoca principalmente o darle prioridad a las responsabilidades antes de los derechos. Y esa responsabilidad no es o una u otra, son las dos. Nosotros tenemos que dar cuentas un día de nuestra responsabilidad individual, pero también de la responsabilidad que tuvimos en el entorno donde nos tocó vivir. Y eso se llama responsabilidad social. Actualmente la sociedad está muy centrada en la defensa de los derechos, ¿va? Por un lado, ya lo dijimos, las ideologías de izquierda se centran en los derechos de grupo, por el lado de las ideologías de derecha se centran en los derechos individuales. El enfoque de la perspectiva bíblica está en las responsabilidades más que en los derechos. Asumir tanto responsabilidades sociales como individuales, y si hacemos esto, los derechos por consecuencia se van a respetar. Esa es parte de la inteligencia de la palabra. Si nosotros nos enfocamos en respetar las responsabilidades y asumirlas, los derechos se van a respetar por consecuencia. Pero tienen que ser las dos, las individuales y las de grupo. Teniendo esto en mente, uno de los principios que necesitamos primeramente entender, por consecuencia practicar, pero después exigir, ¿verdad? En todos los círculos y sobre todo en los grupos grupos de autoridad, ¿verdad? Los que mueven las diferentes esferas de autoridad y jurisdicciones, pero también promover el principio que necesitamos es el principio de responsabilidad. Si hacemos esto, vamos a lograr transformar nuestra cultura y vamos a lograr transformar los sistemas sociales. ¿Qué implica este principio de responsabilidad? Implica principalmente mantener una limpia conciencia, una conciencia limpia delante de Dios, pero también delante de los seres humanos, delante de las personas. Tenemos que entender que tenemos una inclinación natural.
Nuestra inclinación natural es a pecar. Mientras estemos en este cuerpo, vamos a seguir teniendo esta inclinación. Si permitimos al Espíritu Santo obrar en nuestras vidas, bueno, es en el que vamos a poder dominar esta inclinación natural, ¿verdad? Vamos a tener la inclinación del Espíritu Santo a hacer la voluntad de Dios. Pero todos tenemos una inclinación natural al pecado, aunque seamos creyentes o cristianos. Tendremos que lidiar a veces con algunos obstáculos para poder conseguir tener una conciencia limpia delante de Dios primeramente, pero también delante de las personas. Me gustaría enfatizar 3 obstáculos que tenemos que luchar, tenemos que tomar en cuenta que vamos a tener para lograr alcanzar una limpia conciencia. El primer obstáculo es que vamos a tener la tendencia de tratar de definir lo que es bueno y lo que es malo bajo nuestra propia óptica o bajo nuestras creencias, lo que nos han enseñado. Es por eso que a veces tenemos diferencias entre diferentes grupos de creyentes, porque nos aferramos, definimos lo bueno según lo que me enseñó mi congregación, mi denominación, mi corriente, ¿va? Nuestro documento de fe, de práctica y de fe y de determinar lo que es bueno, lo que es malo, el fundamento donde nosotros podemos acudir es la palabra de Dios. Ahí es lo que está definido lo que es bueno y lo que es malo. Si nosotros nos alejamos de esto, pues vamos a caer en nuestra propia óptica y vamos a cometer errores en las decisiones. Un segundo obstáculo que tenemos es la tendencia a minimizar nuestras ofensas al compararlas con las demás. De repente tenemos un pleito, tenemos una discusión con alguien y nos dijimos de cosas, ¿verdad? Puede ser en la familia, puede ser en un trabajo, puede ser con quien sea. Y la tendencia que tenemos es decir, bueno, sí, yo le dije esto, pero primero la otra persona me dijo esto y me hizo esto y ya la traía. Y tenemos la tendencia a minimizar lo que yo hice porque los otros también me hicieron. Si nosotros vamos delante de Dios, pues esto lo va a ver desde una perspectiva totalmente distinta. El tercer obstáculo que tenemos que evitar es que a veces cuando cometemos un error, cometemos un pecado, tratamos de pensar que compensando nuestro error o pecado, como que quedamos a mano. Vamos a eliminar lo malo que hicimos con una buena acción en favor de la persona o las personas ofendidas. Bueno, ninguna de estas aseveraciones nos va a ayudar a tener una limpia conciencia. Al contrario, nos va a llevar a lo primero que veíamos, a la hipocresía, a creernos maestros de la ley, ¿verdad? Pero sin efectividad, con palabras vanas, porque no estamos asumiendo la responsabilidad que nos está pidiendo nuestro Dios. ¿Cuál es el antídoto ante estos 3 obstáculos? Bueno, es el mismo para los 3. Tenemos que ir delante de Dios porque Él conoce nuestro corazón. Él conoce qué hay ahí. Muchas veces a los ojos de las personas a lo mejor es suficiente con que yo haga ciertas cosas, pero no necesariamente delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe que estamos en diferente nivel de madurez. El plan que tiene Dios con cada uno de nosotros es diferente. Donde Dios quiere hacernos crecer son en áreas distintas. Muy probablemente en algunos casos nos va a exigir más de lo que pensamos, porque considera que ya estamos en un nivel distinto de comprensión de la palabra y de madurez. Tenemos que ir delante de Dios y tenemos que ir delante de su palabra para entender los parámetros correctos, completos, y conocer las intenciones de nuestro corazón. El rey David le decía a Dios, hazme conocer los pecados que me son ocultos. El rey David está definido en la Biblia como un hombre conforme al corazón de Dios, y él le pedía a Dios en un salmo, revélame los pecados que me son ocultos. Por eso no nada más es ir a la palabra de Dios para entender, mira, esto es bueno, esto es malo, sino ir delante de Dios, porque Él nos va a señalar lo que está mal en nuestro corazón, que es lo que más le interesa. Podemos estar correctos en una apreciación bíblica, pero estar incorrectos en nuestro corazón, en nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestro semejante. ¿Quién lo va a revelar? Lo va a revelar Dios, porque a veces hasta nosotros tenemos esa misma ceguera. Tenemos que ir delante de Dios con una actitud apropiada, con un corazón humilde, para poder aceptar lo que nos vaya a decir nuestro Señor. Fíjate lo que dice el Salmo 51. Este salmo lo escribió el rey David, lo escribió
después de haber sido confrontado con su pecado cuando pues tuvo una relación incorrecta con Betsabé. Y en este salmo derrama su corazón delante de Dios. Y en el versículo 16 y 17 concluye con esta verdad que la podemos tomar para aplicar este principio. Dice, le habla a Dios y le dice, tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Es decir, no se trata nada más de decir, ay, perdón, me equivoqué. No, se trata de arreglar nuestro corazón. Eso es parte de lo que necesitamos para limpiar nuestra conciencia. Tiene que empezar el proceso desde adentro, desde un corazón correcto, desde un corazón puro. Que eso va a convertirse en una conciencia después, una conciencia limpia. Conforme nosotros nos humillamos delante de Dios, al estar dispuestos a ponernos a cuenta, escuchar, obedecer, Dios nos va a dar gracia para tener el deseo y el poder de pedir perdón a quienes hemos ofendido. Es más, aquí hay un principio de vida. Entre más gracia recibimos de Dios, mayor poder tendremos para vivir la vida cristiana. Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. No podemos vivir la vida cristiana sin la gracia de Dios. ¿Quieres gracia? Dios da gracia al humilde. Tenemos que quebrantar nuestro corazón, sobre todo cuando hemos ofendido a Dios o a nuestro prójimo. Eso es parte de asumir la responsabilidad y corregir nuestro corazón. El pasaje de Santiago, capítulo 4, verso 6, lo dice. Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos o a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Con esto en mente, ¿cómo podemos entonces en la práctica alcanzar una limpia conciencia? Bueno, vamos a ver un proceso de al menos de 4 pasos, 4 cosas que debemos de considerar. La manera apropiada para lograr alcanzar una limpia conciencia es a través de la Escritura, ya lo hemos dicho. Conforme vamos leyendo la Biblia, pero aplicando lo que vamos aprendiendo. El Espíritu Santo nos va a hacer consciente de los estándares de Dios. Ahí es cuando vamos a entender que sí debemos de tener una responsabilidad con nuestro prójimo. Oye, pero no se lo merece. Nosotros podemos entender que nosotros no somos ni siquiera merecedores de la gracia de Dios, del favor de Dios. Y es cuando vamos a poder extender nuestra ayuda a lo social. Pero también entendemos que Dios tiene estándares y que es un Dios celoso y que Dios es un Dios justo. Y por eso nosotros necesitamos ser también responsables a nivel personal. Tenemos cuentas que hacer. Dios nos ha dado dones, nos ha dado responsabilidades, nos ha dado tareas y un propósito específico que alcanzar. Por eso necesitamos también enfocarnos en la responsabilidad individual o personal. El Salmo 139, versos 23 y 24 dice, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Esta oración deberíamos de integrarla todos los días cuando salimos. Nuestro corazón es engañoso. Nuestro corazón nos puede estar diciendo que estamos bien cuando estamos mal. Cuando hemos olvidado algunas enseñanzas que nos ha dado el Espíritu Santo o algunas enseñanzas que ya sabemos de la Escritura, pero que las hemos olvidado o no las hemos practicado. Y esta oración que hacía el salmista, examíname, oh Dios, sondea, prueba mi corazón, ponme a prueba, sondea mis pensamientos. El corazón, los pensamientos nos pueden engañar.
Fíjate si voy por mal camino, Señor, fíjate en nosotros, si estamos tomando decisiones. Es muy fácil ser engañados cuando no estamos metidos en la palabra, cuando no entendemos ciertos principios de la palabra, aunque sepamos versículos bíblicos. Tenemos que pedir entendimiento de las verdades que no entendemos y no repetir cosas a veces como pericos. Pedirle al Señor, guíame por el camino eterno. ¿Cuáles son las decisiones? ¿Cuáles son los métodos tuyos, los caminos eternos? ¿Por dónde no me debo de separar? Pedir discernimiento en las decisiones, en lo que hablamos de los sistemas de gobierno, ideologías. Señor, a lo mejor algunos se han considerado de derecha, algunos se han considerado de izquierda. Pues ni de izquierda ni de derecha, somos del Señor. Señor, guíanos. Ayúdanos a entender si vamos por mal camino, si lo que hemos enseñado está mal. Ayúdanos a corregir. ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu sistema? Guíanos por el camino eterno. Si hacemos nosotros periódicamente, continuamente esta introspección, sin comparar los estándares de Dios, caeremos en conclusiones erróneas. Tenemos que hacer esta introspección no comparándome con el mundo, no comparándome con la sociedad. Nuestra comparación debe de ser con nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro estándar. A esa estatura tenemos que llegar, a la estatura del varón perfecto. Yo me tengo que comparar con mi Señor Jesucristo. Esos son los estándares de Dios. Si no, vamos a caer en conclusiones erróneas, nos mediremos de acuerdo con lo que creemos, ¿verdad? Por eso en alguna ocasión le decían, Señor bueno, y el Señor Jesús decía, ¿y por qué me dices bueno? Bueno, mi Padre que está en los cielos. Y podríamos decir, bueno Jesús. Nosotros con facilidad podemos caer en engaño en nuestro corazón y en nuestros pensamientos con un buen argumento. Continuamente debemos de hacer esta introspección, comparándonos con los estándares de Dios. Dice, vamos a caer en conclusiones erróneas, nos veríamos de acuerdo con lo que creemos, pensamos o nos han enseñado que es bueno y que es malo, ¿verdad? Y es parte de lo que tenemos que evitar para caer en un sistema lo más justo posible. Bueno, por otro lado, otro peligro que tenemos, y lo habíamos mencionado, es minimizar mis ofensas. Al mismo tiempo que culpo o justifico lo que hice, como ya di el ejemplo de Adán y Eva, ¿no? Por lo tanto, el punto de inicio para poder conseguir una buena conciencia, una limpia conciencia, es pedirle a Dios, despierta mi conciencia, despierta mi conciencia. No permitas que se haya cauterizado, que pierda sensibilidad. Es necesario para esto cubrir 4 puntos para alcanzar limpia conciencia delante de Dios, que nos ayude a sensibilizar nuestra conciencia, y ya que nos ayudó a revelar esos pecados que nos son ocultos el Señor en oración, yo tengo que asumir responsabilidad. No somos muy dados los seres humanos a asumir responsabilidad personal. Es más, en nuestro lenguaje lo vemos. De repente, por accidente tiramos algo y decimos, ¡ay, se cayó! No se cayó, lo tiré. Pero ¿por qué no somos dados a decir, lo rompí? No, decimos, ¡ay, se rompió! No se rompió, lo rompiste. A lo mejor no querías romperlo, pero tú lo rompiste. Y lo que tendríamos que decir es, lo rompí. Llegamos tarde a algún lado y empezamos a buscar pretextos. ¡Ay, es que la llanta! ¡Ay, es que el camión! ¡Ay, es que cualquier cosa! ¿Por qué no? Fui negligente en medir mi tiempo. Tenemos que asumir la responsabilidad, aceptar que nos hemos equivocado, aceptar que hemos pecado. Después de que hemos aceptado, hemos asumido la responsabilidad, tenemos que arrepentirnos. Arrepentimiento literalmente quiere decir darle vuelta, cambiar nuestra manera de pensar. Antes pensaba de esta manera, he entendido la verdad o la instrucción de Dios y ahora pienso de otra manera. Ahora camino hacia otra dirección, porque en la que iba estaba incorrecto. Eso es parte de arrepentirse, metanoia, es un cambio, una transformación, un cambio literalmente un cambio de manera de pensar o de entender las cosas. El 4º paso es confesar, declarar audiblemente que pequé, que ofendí, que hice lo malo, y por último, restituir, que es un principio también del reino. Esto abarca el principio de responsabilidad de limpiar nuestra conciencia. Ahora, a la vez de esto, es importante identificar mandamientos o principios que se han violado cuando confesemos nuestro pecado y pidamos perdón. Por ejemplo, algunas personas a lo mejor
pueden pensar que el aborto es algo que está bien porque se lo han convencido de que es la mujer decide qué hacer con su cuerpo. Cuando nosotros entendemos que son cuerpos distintos, cuando nosotros entendemos que el único que puede quitar la vida es Dios, ¿verdad? Y que condena el asesinato, entonces podemos decir, el aborto está mal delante de los ojos de Dios y es un asesinato. Bueno, tenemos que identificar ese mandamiento y confesar nuestro pecado, ¿verdad? Señor, yo te pido perdón porque he sido asesino, por ejemplo, y pedir perdón, primeramente a Dios, pero luego a quienes hemos ofendido. Te voy a poner unos ejemplos a lo que me quiero referir. No es lo mismo decir perdón por lo que te ocasioné o perdón porque te lastimé, que somos muy dados a eso cuando hemos ofendido a alguien. Ay, perdón por lo que te ocasioné. Ay, perdón porque te lastimé. Fíjate lo que cambia. ¿Suena igual o no? Perdón porque he sido irrespetuoso contigo. Perdón porque he sido adúltero de corazón. Perdón porque he sido un ladrón o he sido codicioso o he sido envidioso. Hasta cuando lo decimos se siente diferente. Se siente uno mal. Y eso es parte del proceso que Dios quiere hacer en nuestro corazón. Que nos demos cuenta la afectación que hemos causado, que hemos violado un principio de la palabra de Dios. Si no reconocemos lo grave que ha sido nuestra falta, la solicitud de perdón pudiera percibirse como superficial, como hipócrita, como le veíamos en el primer pasaje de la carta de Pablo que le escribió a Timoteo. Una de las evidencias de arrepentimiento más claras es el deseo de reparar el daño ocasionado a la persona que ofendimos. Por eso el cuarto paso era restitución, asumir responsabilidad, confesar mi pecado, bueno, arrepentirme primeramente, cambiar mi manera de pensar, que es un proceso que hago delante de Dios. Cuando Él me revela en mi corazón, asumo responsabilidad, le pido perdón, y si tengo que ir a pedirle perdón, a cambiar mi manera de pensar con otra persona, pues iré a pedir perdón también. Pero una evidencia que también podemos ir más allá es la reparación del daño, la restitución. Esta ley fue dada a los israelitas en el desierto. Esta ley requería una restitución mínima del doble de lo afectado. Voy a leer un pasaje y vamos a ver esta parte, cómo lo maneja. Es parte de los principios que Dios quiere establecer. Voy a leer el libro de Éxodo, el capítulo 22, versos 1 al 5, para poder entender cuál era la instrucción que estaba dando. En el contexto, ya lo hemos visto anteriormente, está el pueblo de Israel en el desierto, están aprendiendo a vivir bajo la ley de Dios, porque habían vivido siglos como egipcios, tenían una mentalidad egipcia, habían estado viviendo por siglos allá, y ahora estaban aprendiendo a vivir a la manera de Dios y a ser guiados por Dios y a depender de Dios. Dios les da su ley a través de Moisés. Y dentro de estas leyes dice, si alguien roba un toro o una oveja, que era su principal manera de sobrevivencia, era una economía agrícola y ganadera, dice, si alguien roba un toro o una oveja y lo mata o lo vende, deberá devolver 5 cabezas de ganado por el toro y 4 ovejas por la oveja. O sea, te salía caro robártelo. ¿Y por qué 5 cabezas de ganado del toro? Porque estaba considerando todo lo que dejó de producir ese toro cuando se robó o hasta que se pudiera tener otro toro. Luego dice, si a alguien se le sorprende robando y se le mata, su muerte no se considerará homicidio o asesinato, porque estaba robando. O sea, tenemos que entender eso. No es lo mismo. La Biblia, en los 10 mandamientos, jamás dice no matarás. El término correcto que utiliza es no asesinarás, que es quitarle la vida a alguien, a una persona, sin motivo alguno. Pero aquí estamos viendo, si alguien, un ladrón, se mete en plena luz del día y lo matas, dice, su muerte no será considerada homicidio. El ladrón está obligado a restituir lo robado. O sea, si no lo mataron, ¿verdad? Pero está obligado a restituir lo robado. Si no tiene con qué hacerlo, será vendido para restituir lo robado. Es decir, va a ser esclavo. Si el animal robado,
será vendido para restituir lo robado. Si el animal robado se halla en su poder y todavía con vida, deberá restituirlo el doble. Es decir, si lo encontraron, bueno, lo recupera. Pues no nada más será, bueno, devuélveme lo robado. No, restitúyele el doble, ya sea que se trate de un toro, un asno o una oveja. ¿Por qué? Era para quitar las ganas de robar algo. No te convenía, te iba peor si te cachaban. Por eso, insisto, en el principio de autoridad dice que los gobernantes deben de castigar al que hace lo malo. Si no lo hacen, están fuera de la voluntad de Dios y en su momento van a enfrentar juicio delante de Dios. Si alguien apacienta su ganado en un campo o en una viña y por dejar a sus animales sueltos ellos pastan en campo ajeno, el dueño del animal deberá reparar el daño con lo mejor de su cosecha, es decir, ya le echó a perder su cosecha al vecino. Pero son animales, pues sí, pero eran tuyos y no los cuidaste. Tenías que ser responsable de cuidar a tus animales. Y como no los cuidaste, hicieron un daño, pues tú tenías que reparar el daño con lo mejor de tu cosecha. Fíjate lo que ocasiona esta manera, este sistema de trabajar y de funcionar en la vida diaria. Está apelando a la responsabilidad individual y a la responsabilidad social. Tú te tienes que hacer cargo de lo tuyo y producir lo más que se pueda, pero también tienes que cuidar lo que tienen tus vecinos, los que están alrededor de ti. En la medida que tú cuides lo tuyo y cuides lo de los demás, entonces es que se genera un círculo virtuoso. Ese es el sistema que queremos ver, que queremos establecer aquí en la tierra. Ese es traer el reino de Dios aquí a la tierra, establecer esos principios en nuestros sistemas de gobierno. Y lo podemos hacer empezando, practicando esto en la vida diaria como ciudadanos. Yo espero que este tema haya tenido sentido en lo que estamos hablando de nación y gobierno. Tanto el principio de autoridad como el principio de responsabilidad son esenciales para que nosotros podamos practicar una buena ciudadanía, pero sobre todo influir, impactar nuestra sociedad, provocar una transformación. No nada más de las ciudades, sino de nuestro sistema de gobierno. Es parte de lo que debemos de aspirar, no menos de eso. Debemos de exigirle a los gobernantes que apliquen en el contexto en el que vivimos este tipo de principios que encontramos en la palabra. Que no estamos hablando de religión, estamos hablando de principios prácticos que se pueden echar a funcionar en el contexto en el que vivimos. Yo espero que haya funcionado esta clase virtual. Les pasaré indicaciones de la siguiente clase, cómo es que vamos a funcionar, pero me gustaría antes de terminar, pues hacer una oración para que el Señor ponga pues toda esta enseñanza en donde debe de ir, en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestra circunstancia de cada uno de nosotros. Si me permiten y me acompañan, Señor, yo te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por la tecnología, por este medio que podemos tener para poder seguir avanzando, Señor, en escudriñar tu palabra y en transmitir lo que nos enseñas a través de tu palabra, Señor. Yo te pido que nos ayudes a nosotros como creyentes, que nos ayudes a nosotros, Señor, como tu pueblo, como en la eclesía, que quieres que transforme la sociedad, que quieres que establezcamos tu reino aquí en la tierra, Señor, en nuestro círculo de influencia, que nos ayudes, Señor, a practicar este principio de responsabilidad. Yo creo que a lo mejor algunos de los que estamos aquí escuchando, Señor, nos has hablado y pues tenemos una circunstancia que tenemos que ponernos a cuentas con alguien. A lo mejor es contigo o a lo mejor es con alguna otra persona. Ayúdanos, Señor, a ver, a entender pues esta ofensa que hemos cometido y a buscar alcanzar una limpia conciencia, Señor. Ayúdanos a desarrollar un corazón puro, una fe sincera y a ir con quien tengamos que ir a pedir perdón, a arrepentirnos, pero también a confesar nuestro pecado y si es necesario, Señor, y es viable, aplicable, a aplicar este principio de restitución, Señor. Yo creo que si damos esos pasos en fe, tú vas a hacer maravillas, tú vas a manifestarte dentro de esas situaciones, pero sobre todo, Señor, tú vas a seguir desarrollando y formando el carácter de Cristo en nuestras vidas, Señor. Yo te pido, Señor, que también, como decía el salmista,
escudriña nuestro corazón, Señor, y ve si hay algo que está mal en nosotros, Señor. Y ayúdanos, enséñanos, Señor, guíanos para ponernos a cuenta, Señor, guíanos por el camino eterno. Yo todo esto te lo pido, Señor, con acción de gracias, Señor, y en los méritos de nuestro precioso Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues muchas gracias a todos ustedes, les mando nuevamente un saludo, esperen indicaciones de cómo tenemos la siguiente clase. Saludos, bendiciones.